Bien, vamos a hablar en este capítulo acerca del agua. Bueno, el agua es un ingrediente fundamental para lo que es la preparación del hormigón. Y bueno, esta tiene que estar en condiciones que sean aceptables para poder utilizar en el concreto. Bueno, bien, si bien el agua muchas veces es algo que se pasa por alto o se da por sentado, pero lo importante es de que este material que se utiliza en la construcción tenga que cumplir con ciertos requisitos, ¿sí? Ciertos requisitos que son importantes, ¿no? Vamos a ver de que el agua es un elemento esencial, ¿sí? Entonces cumple un papel importante, porque si bien estamos cuidando de que la mezcla de concreto no contenga tierra o materiales finos en abundancia, pero estos materiales finos podrían ser introducidos eh, por medio del agua, ¿sí? Imagínense el agua totalmente sucia y yo voy introduciendo el agua sucia y de esa forma también se introduce el material fino que es indeseable, ¿no? Para el amasado del hormigón. Si bien no existe agua que sea completamente limpia, pero sí tendría que estar a un grado aceptable, ¿no? Para poder utilizarlo dentro de mis propósitos del concreto, ¿no? Bien. Hablemos acerca del agua para el proceso de amasado, ¿sí? En primer lugar, el agua de amasado cumple una doble función. Uno, participa en la reacción de hidratación del cemento y por otro, confiere al hormigón el grado de trabajabilidad necesaria para una correcta puesta en obra, ¿sí? Entonces, cuando el hormigón es muy seco, también el grado de trabajabilidad disminuye. O sea, no es posible poner en obra la mezcla, ¿no? O es muy dificultoso. Incluso a veces el vibrado tendría que ser bastante enérgico para poder colocar esa mezcla. Entonces, un poquito de agua hace de que la mezcla podría ser más fluida y se podría acomodar mejor a los encofrados. Hasta podría pasar los fierros y todo eso, ¿no? Así que el agua es importante. Pero también sabemos de que cuando tú pones mucha agua, ¿qué efecto podría producir? Que podría ser en contra del hormigón. ¿Qué podría pasar si colocamos mucha agua? ¿Mm? Ya no fraguaría bien. No, igual fragua. Pero ¿qué podría pasar si le colocamos mucha agua, más de la necesaria? Algo que Pierde su dice consistencia. eso, disminuye su resistencia. Entonces, una gran cantidad de agua es lo que quita la resistencia, ¿no? Del concreto. Bien, ahora el asunto del agua de curado, ¿ya? El curado es una etapa eh, post vaciado, ¿ya? Que se realiza pasado el vaciado. Una vez que el hormigón ha fraguado y empieza el proceso de endurecimiento, las reacciones químicas, el calor de hidratación que experimenta el cemento,
hace de que el elemento, la mezcla de hormigón empiece a calentar. Y eso hace posible de que el agua se evapore. O sea, pierde humedad la mezcla rápidamente. Y si pierde humedad de forma muy brusca, esto inevitablemente puede dar lugar a las fisuras. Así que para evitar de que la mezcla pueda perder inmediatamente el agua, o sea, muy rápido, es necesario curar. Entonces, ustedes han visto, por ejemplo, en una acera, se ha vaciado, por ejemplo, hoy en la tarde, al día siguiente, temprano en la mañana, lo que hacen es mojar con agua, ¿sí? Y el agua es como si el piso de cemento se lo absorbiera, ¿no? El agua, porque echas agua y se evapora, ¿no? En realidad está absorbiendo, ¿no? El cemento porque necesita hidratarse. Y cuando tú haces este curado, eh, seca más duro, es mejor. Miren, cuando se vacían los cilindros, y estos están en su proceso de endurecimiento, cuando se sacan muestras probetas, una vez desmoldados los cilindros, estos se colocan en una piscina de agua hasta el día de su rotura. Pues el día de su rotura son sacados del agua, se los hace orear un poco y antes de que se sequen completamente, pues se los lleva a la prensa y se rompe. Entonces el agua cumple la función de curar y hace que el material del concreto pueda ser más duradero. Entonces la hidratación es un proceso importante de las mezclas que está muy relacionado a su resistencia. Entonces cuando no mojas la cera al día siguiente después de haber vaciado o la losa, lo que pasa es que se empieza a resquebrajear, ¿sí? Empieza a aparecer microfisuras chiquititas, ¿no? Fisuras, como descascararse, cosas así, y eso le quita durabilidad a la estructura. Así que una buena opción es siempre hacer el curado. Bien, entonces, un agua que es apropiado tanto para amasar y para curar el hormigón, es apropiada si esta agua es potable, ¿sí? Potable es cuando es agregado, es apropiada para el consumo humano. El agua que es apropiada para el consumo humano tiene que cumplir la ley de los 3 Is. La primera I es incolora, la segunda I es insípida y la tercera I es inodora, que no tiene que tener un color, no tiene olor y tampoco tiene sabor. Entonces, eso es la regla de las 3 Is de un agua potable. Entonces, puede ser de que el agua, por lo general, tenga cantidades de materia orgánica. O sea que el agua puede contener algas, raíces, palitos y cosas así, que si está en gran cantidad, esta pueda tener un efecto negativo. Pero tampoco tendría que estar turbio. Si ustedes alguna vez han ido a la Angostura a pasear, aunque sea, se han fijado el agua de la Angostura es completamente turbia, ¿no? Uno puede agarrar una muestra de esa agua y está turbia, ¿no? Todo el tiempo. Lo dejas reposar mucho tiempo, se vuelve un poco más clara, pero sigue igual de turbio. O sea que nunca va a ser un agua completamente clara, ¿sí? Porque tiene materia coloidal en suspensión y esa materia siempre va a estar en suspensión, nunca se va a decantar, a no ser que utilices procesos químicos.
Se puede utilizar agua turbia, pero el límite máximo para esa turbiedad es de 2000 partes por millón. Este valor es el límite, ¿sí? Entonces no tiene que haber impurezas ni tiene que estar muy turbia, porque el hecho de que esté muy turbia significa que tiene material arcilloso en suspensión que en contacto con el cemento y los agregados no produce una buena adherencia. Así que es mejor usar agua que no sea así. No tendría que estar sucia, ¿no? Ni contaminada y demás, ¿no? Puede haber otros casos donde el agua esté estancada en pantanos, lagos y demás. Muchas veces cuando el agua está detenida y no tiene circulación u oxigenación, se produce algunos químicos como el ácido tánico que puede tener alguna influencia en el fraguado y en la resistencia. ¿Sí? Tampoco tendría que ser un agua muy pura, porque las aguas de alta montaña, ya que su gran pureza les confiere un carácter agresivo para el hormigón. O sea, agua muy pura, muy limpia de montaña y bien aereada y demás, no es bueno tampoco. Entonces es mejor un agua que sea potable, pero no de montaña. Pero tampoco un agua que esté ahí retenida y empiece a oler mal, ¿no? Si uno no está seguro, a veces lo mejor es hacer un análisis de agua, ¿sí? Para ver que no tenga sabor, olor ni color. Ya esas son las reglas de las 3 Is que se tienen que cumplir. Algunas normas nos aclaran lo siguiente respecto sobre el agua. Por ejemplo, la norma americana ACI nos dice lo siguiente. A ver, Ruth, ¿puedes leerlo, por favor? Lo que está marcado. Sí, aquí estoy. El agua no potable no será utilizada en hormigón a menos que cumpla las siguientes condiciones. Primera, la dosificación del hormigón debe basarse en pruebas en que se ha usado el agua de la fuente a ser utilizada. 2. El mortero de las pruebas hechos con agua no potable debe tener resistencias a los 7 y 28 días iguales, o por lo menos del 90% de la resistencia de muestras idénticas, excepto por el agua de mezclado, que será potable. Bien, ¿no? Entonces, a veces es bueno utilizar pruebas para el agua que se va a utilizar. Y si has hecho una prueba, un análisis químico para un agua, en lo posible tienes que utilizar esa misma agua de esa misma fuente. ¿Sí? Entonces, el punto 2 nos hace entender de que una vez preparado la mezcla, yo puedo sacar diferentes muestras en un día. Y todas esas muestras tendrían que tener resistencias de rotura a los 7 y 28 días casi similares. No tendría que haber variaciones fuertes. ¿Sí? Entonces, también está el problema de los suelos salitrosos. A veces usamos agregado o agua de suelos salitrosos que contienen sales que podrían tener cierta influencia sobre el hormigón. Así que hay que tener cuidado, ¿no? La norma ACI nos habla acerca de algunos límites para aguas que contienen sulfatos e ion cloruro, o sea, agua con salitre
y algún sulfato que puede utilizarse como desinfectante. Se considera insignificante cuando el número de los sulfatos es apenas 150 partes por millón y muy severa cuando supera las 10.000 partes por millón. En el caso del ion cloruro, la sal, el hormigón armado que estará seco o protegido de la humedad en servicio, a lo mucho se permite hasta un 1%. Pero el hormigón premezclado o el hormigón armado, a lo mucho un 0,3%. Y este es más estricto, ¿no? 0,15. Así que hay que tener cuidado de que la sal no esté presente. Si este va a estar expuesto al agua de mar, pues la solución de sulfatos tendría que estar entre 150 a 1500 de sulfatos, partes por millón. Y. Límites de sustancias para aguas usadas en la mezcla. Aquí está para el ion cloruro, la sal, los sulfatos, el álcalis, y estas son todos partes por millón. ¿Sí? La norma española también por su parte va citando. ¿Sí? Aquí también están las partes por millón de cantidades que son permitidas. Fíjense este dato, el pH, el nivel de ácido, por lo general tiene que ser mayor a 5. No se permiten aguas muy ácidas, pero tampoco aguas muy básicas. Entonces hay una forma también de medir el pH y eso es mediante el papel de tornasol. Ustedes en una farmacia grande, pueden comprarse papel de tornasol, ¿ya? Y ese papel de tornasol puede medir el pH de un agua si es ácido o es básico. Entonces agarran la tirita, van introduciendo y esta se marca. Si es ácido se va a volver rojo y si es básico se va a volver azul. Entonces una vez que toma un color, tiene un rango de colores y ustedes comparan y pueden ver si es más ácido o más básico. En el caso de que ustedes vayan a las obras, traten de conseguirse un litrito de una muestra de agua que utilizan para el vaciado. Esa muestra pueden obtenerla de los turriles, ¿no? Seguramente deben tener turriles ahí donde almacenan agua. O puede haber algún tanque, un tanque subterráneo donde está almacenado el agua que necesitan para la construcción, porque en toda construcción es necesario el agua, ¿sí? Es un ingrediente esencial en el amasado. Así que es algo que no debe faltar, ¿no? El asunto del agua. Entonces aquí hay algunos valores límites del agua, ¿no? En este caso lo que podríamos controlar es el pH, ¿sí? Estos sulfatos se necesita un análisis químico también para el ion cloro. Los carbonatos también se pueden detectar fácilmente. Ustedes se van a dar cuenta de los carbonatos cuando agarran agua en una caldera de acero inoxidable y lo hacen hervir. Ya lo hacen hervir. Y ustedes van a notar que se forma en las partes donde el agua tiene contacto una especie de película blanca, como sarro más o menos, ¿no? Entonces a eso se le llama el carbonato, la dureza del agua.
¿no? Entonces, aguas que tienen una gran cantidad de carbonatos se las considera aguas duras. Y eso puede tener una influencia que no es positiva en la mezcla, ¿sí? Eso con respecto al agua. Entonces, miren, ya pueden hacer el ensayo de agua utilizando lo que es el papel de tornasol, ¿sí? Así que hagan la prueba y incluyan esa prueba en su informe. Los informes que ustedes entreguen más tienen que ir orientados a la parte práctica. Entonces, no cometan el error, jóvenes, de incluir mucha teoría o que casi su proyecto sea todo teoría y una o que otra foto ahí, ¿no? No, ese es un error. Entonces, el proyecto tiene que ir orientado a la práctica. Mejor si es todo práctica, ¿no? Con fotos y un informe de la parte práctica, los ensayos que han realizado en campo, informe fotográfico con tablas, datos, números y demás. Básicamente, algo que demuestre que han hecho 3 personas y no una persona nomás, ¿no? Así que traten de hacer un buen informe, ya que sea práctico y no teórico. Hablemos acerca de los aditivos y adiciones. Bueno, vamos a ver a qué lo llamamos aditivos. A ver, Josué García, ¿puedes leer lo que está marcado, por favor? ¿Estás ahí, Josué García? A ver, no está. Gustavo Loza. ¿Me escuchas? Sí, sí, adelante. Ya. Se llaman aditivos a aquellas sustancias o productos que, incorporados al hormigón, mortero o pasta antes o durante el amasado, producen una modificación deseada de alguna de sus características, de sus propiedades habituales o de su comportamiento en dicho hormigón, mortero o pasta, en estado fresco y o endurecido. Los aditivos podrán utilizarse siempre que se compruebe mediante los oportunos ensayos que la sustancia agregada en las proporciones y condiciones previstas produce el efecto deseado sin perturbar excesivamente las restantes características del hormigón ni de presentar peligro para la durabilidad del hormigón ni para la corrosión de las armaduras. Para esto, la norma boliviana NB 1001 define los requisitos de calidad que todo aditivo debe cumplir para ser aceptado en la fabricación de hormigones, morteros y pastas, restringiendo su proporción a un máximo de 5% con relación al contenido de cemento, salvo casos especiales. Bien, ¿no? Entonces, ¿para qué sirven los aditivos? ¿Cuál es la principal función de los aditivos y las adiciones? ¿Qué dirían? Para que sea más resistente, tal vez, Ya. ante las Hablando, corrosiones. hablando de forma general,
para añadirle algunas propiedades, ¿sí? Y algunas características particulares al concreto. Podríamos compararlo a lo que sucede con los condimentos, ¿ya? O con algunos alimentos que a fin de adquirirle ciertas propiedades, ciertas características, sabor, olor y demás, entonces esto puede tomar cierta dirección, ¿ya? Puede darle ciertas propiedades, gustos y demás, ¿no? Entonces el hormigón por sí solo cumple una función importante. Pero a veces uno puede necesitar de que el hormigón pueda hacer ciertas cosas que se necesitan para ciertos procesos importantes, ¿ya? Por ejemplo, algunos aditivos pues consiguen lo que es la expansión, ¿sí? Del hormigón. Algunos hacen de que el hormigón tarde en secar o en endurecer o en fraguar. Algunos aditivos hacen de que el hormigón sea impermeable y algunos aditivos hacen parecer que el hormigón tuviera mucha agua y fuera así como agua siempre, ¿no? Pero en realidad no tiene mucha agua, sino es un proceso que le da mucha trabajabilidad, pero que al poco tiempo desaparece y vuelve a su estado normal. Algunos hacen de que el hormigón seque muy rápido, son acelerantes. Y así podríamos hablar de muchas cosas que los aditivos hacen. Hay aditivos epóxicos que producen adherencia entre piezas de concreto ya endurecidas. Y podríamos hablar más, ¿no? Cosas. Entonces, los aditivos tienen un amplio rango y margen de uso, de funcionamiento. ¿Sí? Así que es importante que nosotros podamos conocer todos esos. Hablemos acerca de algunos tipos y usos que tienen los aditivos. Los aditivos pueden modificar la rheología de los hormigones, morteros, pastas en estado fresco. Cuando hablamos de modificar la rheología, estamos hablando de que pueden modificar su comportamiento. Lo común que conocemos y hemos visto es de que una vez preparada la mezcla, ¿en cuánto tiempo termina de fraguar el concreto? ¿Y en cuánto tiempo empieza a endurecer? ¿A las cuántas horas?